Muy buenos días, somos los informantes y el día de hoy hablaremos acerca de la entrevista. Sean ustedes bienvenidos. Hablaremos sobre generalidades y tipos de entrevista, pasos de la entrevista, el arte de preguntar, los tipos de preguntas, el arte de escuchar, el arte de observar, clases de entrevista, técnicas de comunicación verbal, características del entrevistado. La palabra entrevista viene del vocablo francés entrevoir, lo cual significa verse el uno al otro. Bueno, la entrevista es un instrumento de precisión, también considerado una técnica de investigación y una técnica de recolección. En este caso es donde dos o más personas interactúan por medio de la conversación con el fin de recolectar información necesaria con un fin en específico. Wish I could ask you, how was your day? We may be different, but also the same. A friend would be lovely, don't you agree? Close we could be, smile. Just you and me. And together. Existen tres tipos de intercambio. Está el primero, que en este caso es el tipo conversación, que es donde las personas interactúan, conversan, dialogan de forma fluida. Tenemos el segundo, que es el tipo interrogatorio. Es cuando en este caso el entrevistado se ve prácticamente obligado a dar respuesta de lo que el entrevistador le está preguntando. No se tiene en cuenta lo que él cree o lo que él piense, sino la situación o lo que realmente sucedieron. El tipo discurso, que en este caso ya es cuando el entrevistado tiene la posibilidad de dar su discurso, dar su opinión o simplemente redactar o contar los hechos o lo que sucedió o la situación en la que se vivió. Illumination! Buen día a todos, mi nombre es Diana Ortegón. El día de hoy pues vengo a hablarles acerca de lo que son los pasos de la entrevista y otras definiciones en general. Antes de iniciar una entrevista pues es necesario crear un ambiente tranquilo y sin tensión para el entrevistado, en donde se deben tener en cuenta características de gran importancia como por ejemplo lo que es el local, la iluminación y la comodidad tanto del entrevistado como del entrevistador. Por otra parte, cabe aclarar que la entrevista no es solo un diálogo o una interacción entre dos o más personas, sino que por el contrario pues tiene una estructura la cual está conformada por 4 fases, entre las que podemos encontrar la preparación, la apertura, el desarrollo y el cierre, para ser llevada a cabo con un total éxito. Para dar mayor claridad y conocer un poco más de estas 4 fases, a continuación se dará una breve explicación de cada una de ellas. En la planificación es necesario primero que todo elegir a la o a las personas las cuales vamos a entrevistar para de este modo recopilar la información necesaria acerca de la vida personal de alguien o de un tema en específico y así poder adquirir la información necesaria por medio de preguntas acerca del tema que deseamos abarcar. La apertura. En la apertura pues damos información acerca del lugar, la duración y la hora en la cual se realizará la entrevista, en donde al iniciar el encuentro con el entrevistado
se debe dar la bienvenida de manera respetuosa, mirándole a los ojos y con una leve sonrisa, pues si así se desea, indicándole el motivo de la entrevista y de qué manera será llevada a cabo, con el fin de poder dar inicio a la entrevista y de este modo poder generar el establecimiento de un adecuado rapport, con el objetivo de disminuir la tensión del entrevistado para así poder crear un ambiente de cordialidad y empatía, como por ejemplo estrechar la mano cuando pues la persona llega al darle la bienvenida, establecer un contacto visual o tener una escucha activa durante los primeros minutos de la entrevista, pero sobre todo poder generar un ambiente de confianza que permita una comunicación entre el entrevistador y el entrevistado para que se pueda comportarse de manera más natural y acorde con las circunstancias, en donde se pueden formular preguntas que ayuden a la relajación del entrevistado, como por ejemplo, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Cómo estuvo el tránsito? ¿Había mucha congestión? ¿Se te dificultó llegar hasta acá? ¿Qué calor o qué frío hace aquí, verdad? En el proceso del desarrollo se genera un intercambio de información por medio de un guión de preguntas, las cuales pueden ser consideradas como preguntas estructuradas o semiestructuradas, abiertas o cerradas, en las cuales se debe tener en cuenta asuntos de gran importancia como es la disponibilidad del tiempo, el contexto o el nivel educativo, ya que es necesario utilizar un lenguaje pues con una terminología o una estructura clara y organizada acorde a la edad, pues que la persona pueda comprender y que de este modo puedan responder en lo posible pues todas las preguntas que sean realizadas, dándole a conocer que la información que nos pueda suministrar será tratada de manera confidencial, a menos que pueda atentar sobre su integridad o la de alguien más, según el tipo de contexto que se pueda presentar. Para tener un poco más de claridad acerca de la estructura de las preguntas, a continuación pues se planteará un ejemplo de estos dos tipos de preguntas y sea más fácil identificarlas o plantearlas cuando sea necesario. El primer ejemplo pues corresponde a una pregunta abierta, en donde se le puede preguntar a la persona qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual. En el segundo ejemplo corresponde a una pregunta cerrada, en la cual se le puede plantear a la persona cuál es el nombre de tu anterior empresa. Como se puede evidenciar a través de las preguntas abiertas, se le da la libertad al entrevistado de expresar sus ideas, mientras que con las preguntas cerradas se pretende adquirir información más precisa. En el cierre de la entrevista, como su palabra lo indica, se da pues fin a la entrevista, en donde 5 o 10 minutos antes se le indica al entrevistado que este proceso está próximo a finalizar, dándole la posibilidad de que pues este pueda generar las preguntas acerca de sus dudas o inquietudes, agradeciéndole al entrevistado por su tiempo y participación, indicándole pues amablemente la ruta para abandonar el lugar de la entrevista. Al finalizar la entrevista, el entrevistado pues debe realizar un informe con una redacción clara y sencilla, en la cual le especificará el proceso que se realizó, las conclusiones y los resultados finales de la entrevista, acerca de la información suministrada por el entrevistado, evitando crear pues juicios de acuerdo a las primeras impresiones que hubiera generado la persona al llegar, analizando los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, evaluando si cumple o no con los requisitos, las características personales, sociales, temperamentales o motivacionales de la personalidad, con el fin de conocer acerca de las habilidades que posee la persona por medio de una comunicación verbal y no verbal que se hubiera podido generar, como por ejemplo el miedo, la seguridad, la timidez, la inseguridad, la esperanza o ansiedad, y así poder dar la impresión más favorable del entrevistado. Cabe resaltar que pues, tras la ejecución de una entrevista, el entrevistado debe tener conocimiento de sus propias características y rasgos para así poder controlar aquellos comportamientos desfavorables que tal vez puedan ocasionar incomodidad, tensión o desagrado en el entrevistado, como por ejemplo tratar al entrevistado con demasiada sutileza o rudeza, demasiada rigidez, utilizar el sarcasmo inadecuadamente y poco entendible para el entrevistado,
insistir en preguntas sobre situaciones particulares en donde el entrevistado pone resistencia, o pues sencillamente faltarle al respeto con una terminología inadecuada o de pronto con comportamientos que puedan ser de desagrado para la persona. Lo más importante es aprender a respetar los diferentes puntos de vista, la ideología, las creencias, la cultura, su inclinación sexual, ya que pues no todos tienen nuestras mismas experiencias y nuestros mismos sentimientos, y pues tenemos que ponernos en la posición de la persona, aplicar una empatía que permita la comprensión de las diferentes características de la persona. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. ¡No! Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. Ni en 7 vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la Si tú la quieres, quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres y ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Si ella te quiere. Continuamos con tipos de entrevista. Está clasificado en dos, la primera que es según su propósito y la segunda según su tipo de conducción.
En la primera, que es según su propósito, encontramos que se encuentra clasificado en 5 partes. En este caso, la primera es admisión, la segunda es promoción o evaluación, la tercera lo que es consejo, cuarta salida y quinta lo que es confrontación. En el segundo tipo de conducción encontramos que está la planificada o estructurada, el semilibre y el libre. Adicional a ello también encontramos lo que es la entrevista individual, la entrevista grupal y la entrevista de panel. A continuación les mencionaremos y especificaremos cada una de ellas. Según su propósito, iniciamos con entrevistas de admisión o selección. En este caso es cuando los entrevistadores se encargan de recolectar la información necesaria del entrevistado para asimismo determinar la personalidad de la persona, verificar cómo es su actitud, qué le gusta, qué no le gusta, su forma de expresarse, si es tímido, si es retraído o si por el contrario es una persona muy expresiva, si se le facilita la interacción con las demás personas. Entrevista de promoción y evaluación, también conocida como entrevista interna. En este caso es cuando un empleado, un funcionario o un trabajador se postula a un cargo de mayor altitud o un cargo diferente al que tiene dentro de su misma empresa y dentro de su misma organización. Entrevista de orientación. Esta entrevista es también para el tipo de personal, para selección de personal, y también es utilizada para asesoramiento. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. En el cuarto tipo de entrevista, tenemos la entrevista de salida. Esta entrevista se realiza cuando algún funcionario, empleado o trabajador de nuestra empresa u organización decide retirarse de la empresa y en este caso la empresa decide hacer una entrevista para validar el estado de la salud de esta persona, su estado mental, su estado físico, la razón por la cual se retira de la empresa, si es por cuestión de compañeros, si es por cuestión de un mejor trabajo, si es por cuestión de un mejor empleo o de mejores posibilidades, o es por la sencilla razón de que puede que algo dentro de la empresa no le haya gustado o no se haya desarrollado de la mejor manera. Tenemos la entrevista de confrontación. Esta entrevista es utilizada no con el fin de generar disgustos, agresión, peleas, oposición o diferencias. Esta entrevista es utilizada para que las personas logren una comunicación de forma asertiva, para que aquello que de pronto no se ha podido llevar a cabo por medio de una charla con las demás personas sea efectuada y con un fin en especial, que es conversar de forma acertada. Si estás escuchando esto es porque no puedo responder a tu llamada, así que déjame un mensaje y en cuanto pueda te respondo. Un beso. Hola, cariño. ¿Cómo va todo? Mamá y yo queríamos saber si estás bien. Ella no se atreve a llamarte. No quiere molestar. En casa, como siempre. Aunque a veces echamos de menos vivir rodeados de pinceles y cuadros a medias. En el fondo nos parecemos tanto. Sabes que todo lo que te digo es por tu bien, ¿verdad? No quiero que nadie te haga daño. Ningún padre querría eso. Siento no haber estado ahí. Quería decirte que estamos bien y que tu madre y yo respetamos cada decisión que tomes.
En fin, Marina. Sé valiente. Abre los ojos. Despierta. Y por favor, llámanos. Necesitamos saber que estás bien. Continuamos con según su tipo de conducción. Según su tipo de conducción está clasificado en tres partes. La primera es planificada o estructurada, que es donde con anterioridad se realizan cierta cantidad de preguntas con la intención de verificar y de reconocer qué preguntas vamos a hacer o va a realizar el entrevistado. En este caso, sus datos personales, su profesión, al cargo que está aspirando, su experiencia laboral. Son preguntas que ya se tienen previamente analizadas con el fin de obtener la información que requerimos. También tenemos la semilibre, en este caso también es considerada la mixta, donde se ve preguntas estructuradas, previamente estructuradas y también preguntas espontáneas. Y pasamos a la detención. Este tipo de entrevista, la cual se genera entrevista de detención, es cuando un entrevistado se encuentra en un ambiente con varios entrevistadores, lo cual le permiten o generan cierta tensión con el fin de identificar cómo es su comportamiento ante un momento donde se ve tensionado. Es individual es cuando se encuentra un entrevistador y un entrevistado y realizan la función. Continuamos con la entrevista grupal. Entonces, en la entrevista grupal encontramos varios entrevistados y un solo entrevistador, aunque en algunas ocasiones se han manifestado también varios entrevistadores. Y por último tenemos la de panel. La entrevista de panel es cuando solamente se encuentra un entrevistado, pero está acompañado de varios entrevistadores. ¿Listo? Muy listo. Ahora, Bailey. Me llamo Bailey y este es mi humano Ethan. ¿Disfrutas la brisa, jefazo? He vivido muchas vidas en muchos perros distintos, pero siempre consigo volver con Ethan. ¡Ahora! Esto no se vuelve más fácil. Esto no se vuelve más fácil. Ella es CJ, el miembro más reciente de nuestra manada. Perrito, perrito, perrito. No hay nada en esa taza. Amo las mañanas con nuestra nieta. Yo también. Sobre todo porque me daba tocino. ¿La están bañando con ese perro sucio? ¿Es por diversión? Oh, la mamá de CJ también quiere jugar. Oh, no. Pronto CJ tuvo que mudarse. Avisen en dónde termina. Quería seguir al auto, pero no tuve energía. Bailey. Has hecho tanto por mí. Cuando vuelvas de nuevo, cuida a CJ. Te necesita tanto como yo. Y de repente, pasó. Otra vez era un cachorro y CJ era mi nueva razón. Ahora era una bebé muy grandota. Buenas tardes, mi nombre es César Moscoso, estudiante de la Universidad de Fundes, del sexto semestre de Psicología. Y hoy les vengo a contar sobre el arte de preguntar. Muchos se preguntarán qué es. Este es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el problema todos los enfoques que sean posibles. Y así abrir la perspectiva que tenemos del problema de nuevos usos, aplicaciones o posibles de un producto o un servicio. Abarcaremos los aspectos más fundamentales de las técnicas de manejo de la pregunta, con el objeto de ayudar al entrevistador o a elaborarlas o plantearlas de la manera más sencilla y con mayor grado de efectividad en la relación con las respuestas. Hoy venimos con la formulación de preguntas. En general, las preguntas deben medir exactamente lo que se está tratando de responder. Deben ser tan claras como posibles, especialmente en lugares con niveles de educación y alfabetización bajos. Por esta razón, los términos y las formas de expresión son cruciales. Es saber cómo utilizar en cierta parte el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y el cómo. El arte de preguntar es una habilidad básica que está presente en mayor o menor medida de todas las técnicas de creatividad.
Respecto del arte de preguntar, tendremos 5 aspectos. Como primero, sería la pregunta de apertura, que tiene como principal propósito de producción de ideas. El segundo sería las preguntas para navegar, que en otras cosas nos sirve para saber si vamos por el buen camino. La pregunta para inspeccionar, cuyos resultados son principalmente para la observación y el análisis. Preguntas para experimentar, las ideas que hayan surgido durante la entrevista. Preguntas de cierre, que el contrario que las aperturas que deben provocar el pensamiento divergente, nos deben servir para la convergencia y la selección de las ideas. Tiene una finalidad. Este arte de preguntar, su finalidad es que el entrevistador, por medio de la planteación de preguntas anticipadas, pueda permitir que el entrevistado entre en confianza y se sienta motivado al momento de responder estas preguntas. El resultado de esto es no solamente responder las preguntas y obtener la información, sino que el entrevistado se sienta en total confianza al momento de dar respuesta a aquellas preguntas que fueron formuladas. Entonces, el arte de preguntar se divide en 2, las cuales son preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Ciencia, fe y liderazgo. Fundes. Fundes es una institución preocupada por el avance de la ciencia y de la sociedad, acorde con el respeto de los derechos de los seres humanos involucrados en nuestra sociedad. Nos empeñamos como docentes en ofrecer a nuestros estudiantes una calidad educativa, no solamente en el ámbito profesional, sino en el apoyo familiar, para que a través de los conceptos puedan crear una formación íntegra para poder ser útiles a la sociedad como psicólogos formadores de seres humanos, como psicólogos formadores de seres sociales e íntegros, que es lo que buscamos en nuestros estudiantes. El respeto, el amor, la virtud, la honradez, la lealtad. Nos hemos aventurado en ser la institución de educación superior líder en el desarrollo que integra la ciencia y la fe en la búsqueda de los procesos de desarrollo integral del ser humano. Nuestro recorrido formativo en la región ha tenido una incidencia muy positiva en el área de los profesionales que Fundes, en sus casi 1000 egresados que ha podido posicionar en el mercado laboral de nuestra región. Con su título, con su presencia, con su compromiso, con sus capacidades y competencias, han podido ante todo contribuir con su empeño para la construcción de una región mejor, más en convivencia, más en paz. Con sus capacidades profesionales han sido capaces ante todo de aportar lo mejor que tienen de sí, el ser unos buenos seres humanos para que esta sociedad pueda vivir en una sociedad en paz. La propuesta de Fundes hoy es una propuesta de valor para nuestra patria, necesitada de personas que aporten al desarrollo de la región. Fundes, 15 años, educando para la paz. Las preguntas abiertas se clasifican en 4. Entonces están preguntas abiertas de clarificación, es con el tema de aclarar, de adquirir más conocimiento sobre esa persona para que la persona tenga la oportunidad de explicarnos. Las de pruebas, que es cuando ya se está midiendo un conocimiento, una experiencia, de acuerdo a las funciones que haya desempeñado anteriormente. Las proyectivas, que es con el fin de verificar hacia dónde va la persona, si tiene alguna proyección a futuro, dónde se ve, dónde se proyecta, si va a seguir ejerciendo las mismas funciones, si se quiere especializar. Y tenemos las situacionales e hipotéticas, que es cuando se presenta alguna situación para validar qué manejo puede darle la persona ante una situación de riesgo, fuera de su zona de confort. Continuamos con las preguntas cerradas. Estas se clasifican en 3. La primera, entonces, son preguntas cerradas de identificación, donde la persona no tiene opción de alterar o dar su explicación, sino simplemente nombres, número de documento, número de celular, residencia y con quién vive. También tenemos la de selección, donde solamente se les da opciones múltiples para que la persona los tome. En este caso, ¿vive con sus padres? Sí, no. ¿Actualmente trabaja? Sí, no. También tenemos la de definición. ¿Es usted una persona atenta? Sí. ¿Por qué? Es el arte de escuchar. Es uno de los requisitos básicos e imprescindibles para que el proceso de la comunicación se pueda llevar a cabo de manera feliz y satisfactoria.
Aquella persona que sabe oír y escuchar es una gran ayuda para que la persona que hable pueda transmitir su mensaje de una manera casi total. El oír es un fenómeno físico que consiste en percibir con el oído los sonidos que vienen de la parte exterior. El escuchar aplica al oído para oír, prestar atención a lo que ya se oye. El poder escuchar eficientemente ayuda al entrevistador a obtener la información que lograría conocer a través de otros medios, en su contexto original con las expresiones emocionales. El poder escuchar eficientemente ayuda al entrevistador a obtener información que no lograría conocer a través de otros medios, en su contexto original con las expresiones emocionales, tono de voz y expresiones faciales con las que se expresan una idea. Es importante tener en cuenta que para llevar a cabo una entrevista pues deben desarrollar habilidades como la atención, en donde el entrevistador podrá demostrar interés por lo que está diciendo el entrevistado, la concentración, la cual ayudará a disminuir cualquier tipo de distracción durante la aplicación de la entrevista, la percepción, en donde el entrevistado pues puede adquirir información por medio del lenguaje no verbal del entrevistado, de las expresiones emocionales o faciales que pueda emitir la persona, la retención, ya que por medio de esta el entrevistador tendrá la facilidad de recordar la información generada por el entrevistado durante el desarrollo de la entrevista, con el fin de poder resumirlos, analizarlos y evaluarlos. Los obstáculos que nos impiden escuchar eficazmente: tenemos la intolerancia, la impulsividad, la anticipación, la indolencia y la sugestibilidad. El objetivo pues, de poder evitar cualquier tipo de interrupción que pueda alterar la información generada por el entrevistado o que guíe la entrevista hacia otro rumbo, sin tener en cuenta que tal vez esto puede generar incomodidad al entrevistado. El arte de observar se basa en comprender la congruencia de los gestos. Esto nos permite y nos ayuda a descubrir la actitud de la persona y dar significado a sus actos. En este caso, entonces, es muy importante observar la actuación del entrevistado y también depende de la flexibilidad del entrevistador para acomodarse a cualquier tipo de entrevista. Esto es con el fin de obtener resultados generales. Bueno, encontramos 3 niveles. Uno es el nivel consciente, donde encontramos el análisis del control personal de cada una de estas personas. Continuamos con el nivel semiconsciente, donde encontramos el análisis de la gesticulación, ya es como la persona se expresa, su forma de sentarse, su forma de hablar, si interactúa con las manos, si suda. También tenemos el nivel inconsciente, que es el análisis de los reflejos. Entonces, hablamos de que analizar el vocabulario del entrevistado es algo importante, ya que por medio de ello podemos obtener información sobre su personalidad. El vocabulario lo define el medio social y la cultura del entrevistado. Es importante no separar el vocabulario del contexto y siempre debe ser analizado. No se debe pasar por alto ningún detalle, ni su forma de expresarse, ni su gesticulación, ni su forma de mirar. Siempre se deben tener en cuenta hasta el más mínimo detalle, ya que es una forma de expresar y dar a conocer realmente cómo es la persona, en este caso el entrevistado. Es muy importante tener en cuenta, fijarnos en el volumen, el timbre y el tono de voz que en este caso el entrevistado utiliza, ya que esto es una característica impuesta donde la persona se desenvuelve. El cambio del volumen, del tono o del timbre de voz es muy importante, ya que manifiestan si la persona se encuentra desmotivada, motivada o por el contrario se encuentra molesta. Entonces, tener en cuenta si la persona realmente se siente cómoda con la entrevista, si quiere continuar, si realmente llegamos a una parte donde la persona se siente totalmente incómoda y no quiere continuar con la entrevista, o por el contrario se siente demasiadamente tímida y la persona no siente la capacidad para hablar y su tono de voz disminuye en un 80%, donde a duras penas o solamente alcanzamos a escuchar ciertas palabras. Entonces es muy importante identificar estas características, ya que por medio de estas nos pueden dar realmente información de cómo se encuentra la persona en su estado de ánimo. Debemos verificar también su rostro,
cómo se encuentran sus cejas, su forma de mirar, si se encuentra agradable, si se encuentra tranquilo, si por el contrario su mirada nos expresa molestia, enojo, tristeza, confusión. Quizás en algunas cuestiones no hemos sido claros con la pregunta o con la información suministrada al entrevistado y puede generar cierta confusión. Entonces, al mirar su rostro encontraremos y hallaremos si realmente la persona está confundida, si realmente la persona no tiene de pronto la capacidad en el momento de responder lo que le hemos preguntado, o si es por el contrario timidez. También debemos verificar la gesticulación manual, cómo actúan sus manos, si sus manos se mueven cuando él habla o si por el contrario mantienen una postura rígida, con sus brazos amarrados, atados al cuerpo. Eso significa que quizás la persona en su momento no se encuentra cómoda. Debemos verificar cada una de las características, ya que a través de ese comportamiento nos da a identificar y nos evidencia si la persona realmente se encuentra en un estado agradable o por el contrario simplemente está esperando a que la sesión termine, la entrevista termine y poder salir corriendo de este sitio. Hola, soy Peter Spencer. Vengo por lo de la venta de la casa. ¿Hay alguien? ¿Hola? Inspectora Moldon. Soy Peter Spencer. Me ha pasado algo en el 44 de Raymond Drive. Una persona fue asesinada en la casa. ¿Por qué nunca entras allí? Tiene algo que nunca me ha gustado. Parece que tenemos otro. ¿Crees que el cadáver hallado guarda relación? Hola. Entré en la casa. Hola. Departamento de Policía. Creo que algo me ha seguido hasta casa. Mami, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Técnicas de comunicación verbal se pueden agrupar en dos puntos: directivas y no directivas. No directivas, que son paráfrasis, reflejo de emociones, clarificación y resumen. Las técnicas verbales están diseñadas para motivar al entrevistado a hablar de forma abierta sobre lo que desea comunicar. También sirve para demostrar que está siendo escuchado atentamente. Favorece al rapport. Cuando se usa este tipo de estrategia, es conveniente que el entrevistado tome en cuenta la respuesta que da ante los mensajes del entrevistado. No repetir los mensajes de forma idéntica. También es importante emitir comunicación no verbal que transmita que está siendo atendido. Paráfrasis. Repite con sus propias palabras el contenido cognitivo del mensaje del entrevistado. Resumen de capitulación. El resumen del entrevistador ofrece una síntesis de la comunicación durante un periodo temporal, subrayando todos los aspectos cognitivos de las emociones. Clarificación. Esta técnica consiste en comprobar que se ha comprendido correctamente el mensaje del entrevistado. Autorrevelación. Es una estrategia compleja y flexible que consiste en la revelación por parte del entrevistado de información demográfica o de experiencias personales. La inmediatez consiste en la descripción por parte del entrevistador de lo que está ocurriendo en un determinado momento respecto a la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Recomendación: limitarse a describir lo que ocurre en ese momento, mezclar lo que ocurre ahora con aspectos de sesiones pasadas, proporcionar una descripción no evaluativa de la situación, hacer explícito del sujeto, yo entrevistado, evaluar si el receptor está capacitado para afrontar la intervención.
Técnicas directivas o de influencia. Se trata de respuestas activas que parten de hipótesis del entrevistador y por tanto están cerradas a su propio punto de vista o marco de referencia. Preguntas abiertas o de apertura. Requieren una respuesta de más de una palabra, facilitan las respuestas del entrevistado al darte la oportunidad que comente el problema o situación de sus propias palabras. Empiezan por adverbios a interrogantes, por ejemplo, como yo, qué, por ejemplo, cuál es su experiencia en este trabajo, qué le ha hecho venir a su consulta. Preguntas cerradas o de clausura. Admiten únicamente respuestas específicas, por ejemplo, tipo sí o no, un dato concreto. Empiezan por adverbios interrogativos, cómo, cuándo, quién, dónde. Por ejemplo, la consiguiente pregunta es: se espera una respuesta concreta, como puede ser el año o mes, cuando trabajaste el proyecto de Pitágoras. Técnicas de comunicación verbal directivas. Entonces, en técnicas de comunicación verbal directivas encontramos lo que es la interpretación, el encuadre, la confrontación y la afirmación de la capacidad. Las funcionalidades y objetivos de estas técnicas es identificar los distintos tipos de técnicas, diferencias y similitudes, emplear estrategias para cada momento, utilizadas en la entrevista, y pues realmente juegan un doble papel, ya que ellos se encargan de recibir información y de emitir el mensaje. En la indagación encontramos preguntas de aperturas y preguntas de clausura. En la parte de preguntas de apertura son las preguntas abiertas, donde estamos invitando a que el entrevistado hable con nosotros, con el entrevistador en este caso, nos genere información que vamos a requerir y va a ser de nuestra utilidad, y donde esta persona de forma directa, de forma instantánea, se va a permitir a contarnos, a describir el comportamiento y sus pensamientos. En la forma cerrada encontramos también, en este caso el de la clausura, donde podemos obtener información específica, donde la persona nos permite aclarar los ciertos aspectos ya con mayor precisión. Continuamos con encuadre. El encuadre, su función es motivar al paciente, permitir que esta persona permanezca en la entrevista y en el tratamiento. Entonces, es aquí donde ayudamos a comprobar los objetivos del tratamiento. Le informamos a él con qué finalidad, cuál es el objetivo, qué beneficios vamos a adquirir con este tratamiento, por qué es importante, cosa que él se sienta agradado y se sienta en sí conforme y se sienta seguro también para que pueda adquirir esta seguridad y pueda hacer su tratamiento. También donde dice que esto ayudará a entender la conducta del entrevistado y de esta forma él responderá de forma asertiva. Confrontación. La confrontación es la forma donde vamos a buscar la manera de manifestar las contradicciones que esta persona ha manifestado a través de la conversación, de la interacción, de la comunicación, donde encontramos controversias en el discurso y en la conducta. Entonces, esta persona dice que no le gusta la piña, pero resulta que le fascina hacer el postre de piña y comerlo. Puede ser algo así significativo, pero ya en la parte de entrevista son las incongruencias. Entonces, resulta que, digamos, la persona dice: a mí no me gusta ir a visitar a mi suegra. Realmente mi suegra no es una persona que sea de mi agrado. Pero entonces resulta que cuando son los cumpleaños de la suegra, ella le encanta organizar la fiesta sorpresa, le encanta estar para su suegra, le encanta que su suegra pase un feliz día. Bueno, continuamos con la interpretación. La interpretación se identifica desde el punto de vista del entrevistador, donde vamos a empezar a verificar esas conductas, esos patrones, el comportamiento de esa persona, los sentimientos del entrevistado en este caso, donde podemos identificar cómo es la forma en que él manifiesta y cómo es la forma en que lo está transmitiendo, si está llorando, si se siente totalmente abrumado, si se siente frustrado,
Entonces, esto es una forma donde nosotros podemos interpretar los resultados o las características que esa persona nos está expresando, nos está manifestando en el momento. Continuamos con la afirmación de capacidad. La afirmación de capacidad es cuando el entrevistador comunica al entrevistado la capacidad que esta persona tiene para realizar cierta actividad. Entonces, es donde de pronto la persona va a decir, no, es que yo no me siento capacitado para dejar de fumarme. Si antes me fumaba un medio de cigarrillos al día, solamente fumarme 5 unidades, no creo sentirme motivado o capacitado para hacerlo, creo que no siento esa capacidad. Entonces la función como nosotros como entrevistadores en este caso, vamos a animar a esa persona, al entrevistado en este caso, y lo vamos a ayudar. Oye, sí, mira que sí, inténtalo. No creo sentirme motivado o capacitado para hacerlo, creo que no siento esa capacidad. Entonces la función como nosotros como entrevistadores en este caso, vamos a animar a esa persona, al entrevistado en este caso, y lo vamos a ayudar. Oye, sí, mira que sí, inténtalo esta vez a ver si lo toleras. Bueno, entonces no 5, intenta con 8, que solo sean 8, entonces ya no van a ser 10 sino van a ser 8. Entonces esto va a ser una forma donde la persona va a sentir que lo estamos animando, se va a sentir que tiene acompañamiento y adicional a esto que estamos dispuestos a ayudarles. De disfrutar a Silvestre Dangond. Materialista, interesada. Silvestre Dangond. Cásate conmigo. En concierto. Ay, ya no me duele más. Sábado 11 de noviembre, 20 horas. Coliseo Voltaire Paladines Polo. Adquiere tus entradas en Ecutickets de Cao Sport Center, en el Soresta, Orbe Hogar del Mall del Sur y en línea www.ecutickets.es. Silvestrismo, bots y beats son numeradas. Celebrate Shows and Music y Machine Events. Cabe resaltar que el entrevistador pues posee unas características las cuales pueden ser también evaluadas por el entrevistado, pues ellos pueden evaluar todo lo que es nuestro aspecto físico, nuestra vestimenta, los modales, la cordialidad, el temperamento, el carácter y la personalidad que nosotros podamos tener. Es decir, que no podemos utilizar una vestimenta pues inadecuada, como por ejemplo utilizar la misma vestimenta que utilizamos cuando estamos con nuestras familias o con personas allegadas, por respeto hacia el entrevistado. Por otra parte, pues se puede plantear una serie de preguntas que puedan como generar confianza en la persona y pues así poder empezar a entablar una conversación como ya de una manera más natural, que en donde la persona pues siente un poco más de confianza. Por ejemplo, es buenos días, siga, siéntese por favor, o usted está cómodo. Preguntas las cuales puedan estar acompañadas por medio pues, de una sonrisa o un gesto que puedan generar agrado y confianza pues, en la persona. En cuanto a los entrevistados, pues ellos también poseen de unas características cuales pueden ser clasificadas de acuerdo a sus rasgos o sus características de la personalidad. Pueden clasificarse de la siguiente manera: el sujeto tímido es aquel que le cuesta trabajo pues, establecer relaciones interpersonales, suele utilizar un tono de voz bajo, se caracteriza por ser una persona a la cual se le dificulta entablar una conversación, puede ser alguien inseguro de sí mismo, sumiso o sugestionable, puede evitar el contacto visual con otra persona, dudando acerca de sus capacidades. A este se le puede identificar fácilmente ya que por su postura corporal es encogida, puede presentar tics nerviosos, sudoración, movimientos involuntarios como por ejemplo tembladera. Es necesario ayudarlo con su establecimiento de rapport, pues con el fin de que se pueda tranquilizarse, disminuir los niveles de ansiedad y que así pueda generar confianza en sí mismo y en el entrevistado. El sujeto agresivo es una persona aparentemente segura de sí misma, suele tener características de la personalidad agresivas,
impulsivas o autocríticas. Con ellos es necesario pues hacer sentir que nos impresiona su autoeficiencia para que de ese modo se pueda sentir satisfecho con él mismo y pues así poder emplear técnicas de confrontación para de ese modo poder conocer pues sus alcances, los alcances que pueda tener. Por tal motivo se debe establecer un rapport corto, dejarlo hablar mucho antes de poder iniciar la entrevista para que así se relaje un poco y se pueda dar continuidad a la entrevista sin ningún inconveniente. El sujeto manipulador, pues por su parte es una persona que suele utilizar sus estrategias para envolver al entrevistador, como por ejemplo ser atento, halagarlo, con el fin de que sus deficiencias sean poco notorias. Suele ser una persona seductora, extrovertida, que no permite que el entrevistador realice sus preguntas, para así pues poder ocultar su verdadera personalidad o los asuntos negativos que tal vez estos puedan tener. Con estas personas pues es necesario entablar un breve rapport empleando técnicas de confrontación que implementen pues lo que son las preguntas cerradas. El sujeto embustero es aquella persona que puede ser muy hábil con el fin de que pues el entrevistador no evidencie que puede estar mintiendo. Pueden proporcionar información exagerada, incongruente o contradictoria. Pues en estos casos es necesario utilizar técnicas de confrontación para establecer si es o no es verdadera la información que está suministrando. Para finalizar, pues se puede decir que la entrevista es una herramienta muy necesaria en nuestra profesión, ya que esta puede ser utilizada en diferentes contextos, como por ejemplo un proyecto investigativo, una intervención clínica, de selección u admisión de personal, o pues sencillamente puede ser aplicado en entornos escolares. Eso es todo. Esperamos que pues esta información les sea de gran utilidad y pues que en un futuro puedan aplicarlos y los puedan tener en cuenta en el momento que sea necesario. Gracias por haber escuchado nuestro programa. Fue para nosotros un gusto haber compartido este tipo de información tan esencial sobre la entrevista y sus diferentes características y tipos. Tengan ustedes un feliz día.